Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabajaba en los Andes, la Amazonía, en la costa de Ecuador y también, como siempre les digo, en la Federación de Rusia, pero lo más importante, que ha trabajado en áreas protegidas y patrimoniales del país y del mundo, porque Quito y Galápagos son áreas patrimoniales del mundo, pero también ha trabajado en la Federación de Rusia en el momento más crítico, en el momento en que nacía, en el año 91 al 97. En ese momento había desaparecido la Unión Soviética el día 3 de diciembre del año 1991 y yo llegaba a la Federación, a Rusia, a conocer todo lo que sucedía en ese momento trascendental del mundo en el que desaparecía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y eso era un evento quizás el más importante después de la Segunda Guerra Mundial. La derrota y la desaparición de la URSS significó algo trascendental, no solamente para Europa, sino para el mundo entero. ¿Y por qué fue trascendental en el caso de América Latina? Porque en el momento en que desapareció la Unión Soviética, los grupos guerrilleros, comenzando por las FARC y los Ejércitos de Liberación Nacional, inclusive los grupos guerrilleros de Centroamérica, en El Salvador, que todavía continuaban las guerras, y los países de la denominada órbita soviética, Europa del Este, Cuba, Nicaragua, entraron en un colapso. Rusia dejó de ser el proveedor de petróleo, el financista de armamento y de estrategias militares que fueron exitosas durante la guerra de Vietnam y que luego se transmitieron a los países de África, y que gracias a esas estrategias propuestas por Rusia se consiguió la liberación de numerosos países africanos, así también como la liberación de numerosos países de Asia, de Extremo Oriente, como Vietnam, Vietcong y otros más. Y a su vez, en el caso de América Latina, se consiguió que Cuba pudiera resistir la invasión norteamericana y se proclamara, pudiera continuar siendo un país independiente, lo que no sucedió con Puerto Rico, y que Nicaragua triunfara la revolución sandinista, que es una contra lo que eran las fuerzas norteamericanas de los contras. Pero, ¿cuál fue la consecuencia final de todo este proceso, ¿no? La consecuencia final es que en el momento en que la Unión Soviética desaparece y triunfa en Centroamérica los sandinistas, y se da antes de eso la guerra contra los sandinistas, Estados Unidos inventa una forma de financiar a los contras, y esa forma de financiar a los contras fue el plan Irán-Contras, que se llama, que consistía en venderle armas a Irán de manera ilegal, a escondidas, y con el dinero de las armas vendidas a Irán se compraban cocaína a Pablo Escobar y los carteles de Colombia, dando origen a esas grandes mafias colombianas, y
esta droga se la llevaba a California, a Estados Unidos, se la vendía y se convertía en armamento que luego era, y equipamiento en general, armamento, alimentación, uniformes, etcétera, que iba a parar en los contras, y los contras a su vez llevaban una guerra contra el ejército sandinista. En este conflicto también estaba implicado El Salvador, porque en El Salvador también había nacido una guerrilla izquierdista, el Frente Farabundo Martí, y entonces también se alimentaban a todos los guerrilleros que estaban al gobierno represor de El Salvador para combatir a la guerrilla del Frente Farabundo Martí. En Guatemala se hizo lo mismo, habían surgido la izquierda indígena revolucionaria, y esto también sirvió para financiar en Guatemala a los gobiernos centroamericanos. Entonces es así como se inventa el narcotráfico como mecanismo de financiar guerras, lo que se llamaban guerras no convencionales, las guerras de guerrillas. Bien, pero cuando llega la pandemia a Ecuador, y esta llegada de la pandemia a Ecuador se produce luego de que el Ecuador vive un momento de esplendor y gloria con el gobierno de Rafael Correa, que logra desarrollar y enfocar su atención en problemas claves de la República del Ecuador. Y el problema clave de la República del Ecuador era que este país había evolucionado de un país, de una república independiente que tenía su sede fundamentalmente en Quito, pero su sede económica en el puerto de Guayaquil, que el puerto de Guayaquil era, por supuesto, el más importante puerto del Imperio Español en Sudamérica. Entonces, Quito, que había sido ya capital de los incas y luego capital de la Real Audiencia de Quito, y en ese momento la Real Audiencia de Quito no era el minúsculo país que tenemos ahora, sino que empezaba en Popayán, Cali, Buga, terminaba justamente en Tumbes, allá por donde desembarcó Pizarro para conquistar el Imperio Inca, y de ahí, del Pacífico, siguiendo el curso del Amazonas, terminaba en Belém, allá en Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. Era la Real Audiencia más grande de Sudamérica y comprendía el gran territorio amazónico, la parte andina y la parte costanera más importante de Sudamérica. La parte andina, la parte amazónica de Sudamérica, pues el río Amazonas. La parte andina, se entendía lo que es la parte de los Andes septentrionales, que a diferencia de los Andes peruanos y de los Andes chilenos son Andes accesibles, que tienen valles, y que en el caso de Colombia, por ejemplo, forman dos enormes valles, el Valle del Cauca y del Magdalena, y en Ecuador, en cambio, tienen la forma de una escalera con hoyas, así se denomina a esos valles interandinos que se forman entre las dos cadenas montañosas, la cordillera oriental y la cordillera occidental, atravesadas o unidas a su vez por pequeñas cordilleras transversales, orígenes de numerosos ríos, y dado su situación en la línea ecuatorial, con el gran beneficio del clima que permite tener cosechas de maíz y de papas, que eran los alimentos fundamentales
de los indígenas incas todo el año, porque cuando en el norte era invierno, en el sur era verano, y cuando en el sur era verano, en el sur era invierno, en el norte era verano. Entonces, los productos se podían cosechar, que se cosechaban en el verano, se podían cosechar en el norte primero y en el sur después, y a la inversa, otros que se producen más en el invierno, etc. Pero lo más importante es la regularidad de la temperatura y del clima. Lluvias que tienen un orden cronológico muy estable, de tal manera que, por ejemplo, hay exactamente 3 meses de verano, había 3 meses de verano y 3 y 7 meses de invierno, 7 meses de lluvias. Esto era algo extraordinariamente ventajoso que le permitía a la sierra y a la costa de Ecuador ser extremadamente ricos. A eso se suma que en la costa existen las dos corrientes, la corriente del Niño, corriente cálida que viene desde el mar de la India, y esta corriente cálida viene trayendo los crustáceos y favorece el crecimiento de manglares y de animales propios de las corrientes cálidas, y trae consigo lluvias. Por el contrario, desde el mes de junio hasta el mes de diciembre, llega la corriente fría de Humboldt, descubierta por Humboldt precisamente, una corriente que viene desde la Antártida y que trae una enorme cantidad de peces junto con las ballenas, junto con los pulpos, pero sobre todo y de manera increíble también con delfines y todos estos animales que vienen desde la Antártida, a tal punto que las Islas Galápagos es el único país en el mundo donde pingüinos de la región antártida han logrado adaptarse a clima cálido tropical como es el clima de Galápagos, y esto es lo asombroso. Tal es la riqueza que inclusive iguanas como las que existen en Galápagos precisamente pudieron vivir no solamente en la tierra sino en el mar. Pero a esto se suma la Amazonía. Justamente la región amazónica, donde está el río Amazonas, es la región con mayor biodiversidad del planeta Tierra, con la mayor cantidad de agua dulce del planeta Tierra, y además, característica de esta zona es la gran cantidad de lluvias, de ríos, la gran cantidad de insectos, aves, sobre todo, que guardan la mayor memoria genética del planeta. En base a eso, se podría decir que entonces Ecuador era el país más privilegiado en Sudamérica desde el punto de vista de la geografía. Sin embargo, nosotros pertenecíamos al Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Y el Virreinato de Santa Fe de Bogotá tenía algo maravilloso que no tenían otros virreinatos: una salida al Atlántico en el Caribe y una salida al Pacífico. Y esto hacía que el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, junto con el de México, sean en realidad los dos virreinatos privilegiados del Imperio Español. Pero, debido a las guerras de la independencia a Estados Unidos y a Inglaterra, este virreinato de Santa Fe de Bogotá fue fracturado y terminamos
en 5 países: Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, es decir, lo que se llaman la balcanización de los Andes septentrionales de América del Sur. Y como consecuencia emergió un país pequeño, políticamente débil y socialmente dividido, en una región costera que conserva todo lo que es la cultura tropical de Venezuela y Colombia, un país andino que conserva la cultura inca y aborigen de Chile y Perú y de Bolivia, y un país amazónico que conserva la naturaleza y las culturas aborígenes de la Amazonía. Posiblemente Ecuador sigue siendo uno de los países que tiene las culturas amazónicas menos, que conservan hasta el día de hoy sus características particulares de seminómadas, de vestuario ligero, de casas de caña y paja, la cacería como principal fuente de alimentación y la movilidad a través de los ríos. Bien, estas particularidades extraordinarias hacían que Ecuador, que emergía como un país completamente dividido, y Rafael Correa, durante sus 10 años de gobierno, hizo lo mejor que podía haber hecho ningún otro presidente, y que ya lo trató de hacer anteriormente el presidente Eloy Alfaro con la Revolución Liberal. La interconexión de las 3 regiones, de tal manera que mediante la vialidad desarrolló el eje vial ecuatoriano de manera extraordinaria, consiguió que las 3 regiones del país se integraran y se complementaran, algo que no lo había conseguido ningún otro gobierno. Pero a la caída de Rafael Correa, este país, el Ecuador, ha entrado en una fase de restauración del regionalismo. El regionalismo fue el principal problema de este país. Hay un conflicto histórico-cultural entre la costa y la sierra y la Amazonía. Este conflicto histórico-cultural se debe a su característica geográfica, a su característica ecológica y a su dependencia. En el caso de la costa, la dependencia del Océano Pacífico; en el caso de los Andes, la dependencia de la cordillera de los Andes; y en el caso de la Amazonía, la dependencia de los ríos y la biodiversidad, la jungla del Amazonas. Y básicamente la región amazónica se convirtió en la región productora de petróleo y ahora es la productora de oro. En cambio, la región amazónica, la región andina, se convirtió en el principal proveedor de alimentos del mercado interno, y la región costera se convirtió en el principal exportador de alimentos como la pesca, el camarón, el cacao, el café. Esto creó un regionalismo que en este momento ha vuelto y se ha retomado el país. Y se ha retomado el país gracias a el narcotráfico. El narcotráfico es lo que le permite a este país, o le ha permitido a este país, volver al regionalismo. En este momento, los mafiosos, ladrones y bandidos, entre comillas,
son los costeños, y los policías, los militares, la ley y el orden son serranos, en tanto que en la Amazonía los criollos, los mestizos, son los bandidos que están vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal, y los indígenas son los protectores de la selva y de sus costumbres y tradiciones ancestrales. Muchas gracias.